Vamos a repasar las cifras de COVID-19 en el Estado de Nuevo León y vamos a empezar con la gráfica de carga de enfermedad. Podemos ver cómo hasta el día de hoy tenemos 97,326 casos confirmados a nivel país. Vean ustedes cómo poco a poco el mapa se va poniendo más de color más rojo intenso, color marrón. Eso significa que tenemos cada vez más entidades federativas con una transmisión comunitaria muy acelerada. Y también pueden ver ustedes ahí a su lado izquierdo cómo la cantidad de funciones pues va muy directamente relacionada con el número de casos. Siguen estando todavía concentrada en algunas entidades, sin dejar de ver que prácticamente en todo el país hay una transmisión comunitaria del virus, pero sigue concentrada en ciertas entidades como Ciudad de México, Estado de México, que conforman el Valle de México, que son los que tienen la mayor cantidad de casos, Baja California, Veracruz, Tabasco y Sinaloa, siendo estas las entidades federativas con el mayor número de casos. El total de las defunciones para el día de hoy, 10,637, ya pasamos ese número de 10,000 y estamos muy cercanos a llegar a 100,000 casos. Seguramente en 24 horas alcanzaremos ese número. Si ustedes recuerdan, cuando inició la epidemia en el diciembre del año pasado en China tuvo menos de estos casos, siendo el epicentro de la epidemia. A partir de que esto se convierte en una pandemia y hay una transmisión acelerada de casos a nivel comunidad en todo el mundo, empiezan a haber otros epicentros de la pandemia como Estados Unidos, en algún momento algunas regiones de Europa como Italia y España. Ahorita le está tocando a la región de las Américas. Cuando vemos la carga de la enfermedad específicamente en el Estado de Nuevo León, revisamos que al día de hoy el Estado de Nuevo León tiene 3,102 casos. Hoy agregamos 106 casos más que el día previo. Esto se desglosa de la siguiente manera: 1,297 casos confirmados por laboratorios privados. Los confirmados en hospitales privados, 147 casos, y los casos confirmados por el INDRE dan un total de 1,658 casos para dar el gran total de 3,102 casos confirmados hasta hoy en el Estado de Nuevo León. Hasta este día, en el Estado, hemos estudiado a 33,675 personas. Son las mismas personas a las que en algún momento se les aplicó una prueba de diagnóstico para COVID-19. En total, al día de hoy en el Estado tenemos 125 defunciones. Tenemos lamentablemente 4 defunciones más que el día de ayer. Sigue habiendo número de casos y por lo tanto es inevitable que vayamos a tener defunciones. Por eso creo que nuestro objetivo debe estar enfocado en la prevención. Vamos a tratar de prevenir hasta donde nos sea posible, evitar que haya más contagios. La curva que ya todos conocemos muy bien de la incidencia diaria y acumulada. La acumulada son las barras verdes. Como les he comentado, va a estar siempre ascendente porque se van sumando los casos de un día, otro día y otro día consecutivamente. Y la incidencia diaria son las barras rojas. Lo que quiero que vean es cómo el inicio de la gráfica, las barras rojas apenas se alcanzaban a distinguir porque el número de casos todavía era menor. A medida que transcurren los días y las semanas, esas barras rojas, vean cómo cada vez a simple vista se van haciendo más evidentes y más fácil de distinguir. Eso es porque el número de casos cada vez es mayor. Como les comentaba también el día de ayer, prácticamente estamos teniendo todos los días alrededor de 100 casos. Algunos días un poco más, algunos días un poco menos, pero andamos ahí alrededor de 100 casos. Tenemos que revisar muy bien estas cifras y también nosotros analizarnos y ver hasta cuánto
cuánto yo tengo de margen para continuar con mi capacidad hospitalaria suficiente. Hablando específicamente de casos y defunciones en el estado de Nuevo León, desglosados por grupos etarios, tenemos lo siguiente. En el grupo de 60 años y más, 442 casos y 67 defunciones, sigue siendo el grupo que más defunciones tiene, no el que tiene más casos. En el de 45 a 59 años tenemos 826 casos y 49 defunciones. Vean ustedes cómo en los últimos días el número de defunciones de este grupo etario se ha incrementado gradualmente, a pesar de que aparentemente no es el grupo de mayor riesgo, pero es el grupo en el que mayormente se han incrementado las defunciones en los últimos días. En el grupo de 25 a 44 años es el grupo con más casos, pero que también tiene defunciones, con 8 defunciones hasta el día de hoy. En el de 19 a 24, 301 casos con una defunción. En el de 11 a 18, 82 casos sin defunciones. Y en el de 0 a 10, 64 casos sin defunciones también, afortunadamente. La distribución por género, masculino 56% y femenino 44%, ha permanecido casi sin alteración, aunque se recuerdan que en un principio la distribución era casi de 2-1, esto ha bajado un poquito, pero sigue siendo predominantemente masculino. La distribución de las personas infectadas con COVID-19 de acuerdo a su lugar de residencia no muestra mucho cambio, sigue siendo predominantemente en los municipios del área metropolitana, que efectivamente son los municipios que tienen mayor densidad poblacional, y así vemos que tiene Monterrey 757 casos, Guadalupe 591, Apodaca 431, y así van disminuyendo hasta incluir municipios que aparentemente eran del área rural o son del área rural, pero que los alcanzó la transmisión comunitaria. Los pacientes de asilo siguen siendo exactamente los mismos, Guadalupe con 74, Monterrey con 14 y Santiago con un caso. La proporción de personas según el tipo de tratamiento sigue estando de la misma manera. El 20% han requerido atención médica hospitalaria y el 80% han requerido atención médica en casa. Como les he repetido previamente, recordemos esta gráfica, porque esta nos va a decir en qué momento no vamos a tener suficiencia hospitalaria. Hoy tenemos 248 personas hospitalizadas por COVID, ya sea casos confirmados o casos sospechosos. En el grupo de 60 años y más tenemos 83 casos confirmados y 20 casos sospechosos. En el de 45 a 59 años tenemos 55 confirmados y 22 casos sospechosos. En el de 25 a 44, 41 confirmados, 19 sospechosos. Y en los grupos de personas más jóvenes, afortunadamente hoy tenemos muchos menos casos hospitalizados. En total, 248 desglosados en 185 confirmados y 63 casos sospechosos. Con estos pacientes, si todos estuvieran en un solo hospital, estaría lleno el hospital. Si estuvieran solo en un hospital, estaría lleno un hospital, pero están distribuidos en diferentes hospitales, entonces tenemos todavía capacidad hospitalaria. Esta gráfica es para ver las hospitalizaciones, pero les recuerdo que son las hospitalizaciones de pacientes que ya se confirmaron a través de una prueba. Vean cómo la curva va ascendiendo. Primero tuvimos una meseta que fue más o menos larga, duró varias semanas. Luego tuvimos un escalón, se incrementaron el número de casos. A partir de ahí fue un ascenso gradual en las hospitalizaciones. Luego tuvimos un pequeño descenso
de más o menos 2 días, pero luego se retomó nuevamente. En esta curva nos vamos a dar cuenta en los siguientes 14 días si estamos nosotros realmente siguiendo las medidas de prevención al salir. El estatus de las personas que han tenido COVID-19 en el estado de Nuevo León, el 58% ya se recuperó, que son 1,738 personas, y el 42% está en proceso de recuperarse, 1,239 personas. ¿Cómo estamos situados a nivel país? ¿Cómo está Nuevo León situado en relación al resto de la República? Con las cifras del Estado, Nuevo León está en el lugar número 8 con 3,102 casos, y con las cifras oficiales, las que son validadas por el INDRE, Nuevo León está en el lugar número 20 con 1,523 casos, para dar un total al día de hoy a nivel país de 97,326 casos confirmados acumulados. Vamos a analizar las defunciones del día de hoy. Desafortunadamente son 4. 4 familias más saben que esto es real, tuvieron una pérdida irreparable y lamentable. Una vida jamás se va a poder recuperar, pero no permitamos que estas vidas que se pierden sean en vano. Vamos a tratar de hacer lo posible todos para que ocurran los menos decesos posibles. Todos podemos colaborar a que sea de esta manera. El primer caso es una femenina de 68 años de edad que fallece en un hospital del Seguro Social. Ella tenía como comorbilidades hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. El segundo caso es un paciente femenino de 56 años de edad que fallece también en el Seguro Social. Él estaba posoperado de un tumor cerebral y además tenía tabaquismo como comorbilidad. El siguiente caso es una femenina de 59 años de edad, también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad como comorbilidades. El último caso del día de hoy es un paciente masculino de 81 años de edad que falleció también en el Seguro Social con hipertensión arterial sistémica, enfermedad cardíaca previa y obesidad como comorbilidad. Como les comento, las defunciones son sucesos inesperados para la familia, que aunque sepan que su familiar, su paciente ingresa con una sospecha de COVID, y por más que los tratemos de preparar, nadie está preparado para recibir una noticia como esta. Vamos a hacer énfasis en las medidas de prevención. Si no tienes que salir, no salgas. Vamos a seguir estas medidas para que tu familiar que sí tiene que salir, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu papá, tu mamá, que tiene que salir a trabajar, que él salga seguro. Si tú no tienes que salir, quédate en casa. A todos los jóvenes y a todos los niños, si no tienes nada que salir, quédate en casa, para que tu familia, que sí tiene que salir a trabajar, lo haga con seguridad. Hoy quiero comentarles que dentro de todas estas noticias que no son agradables comentarlas, y mucho menos darlas a la familia, también tenemos algunas noticias que son buenas. Hace unos días en el Hospital Metropolitano dimos de alta a uno de los médicos que teníamos hospitalizado. El doctor estuvo 13 días con nosotros, 13 días en que su estado de salud estuvo variando. Al final le ganó la batalla al COVID con la ayuda de él, principalmente con sus ganas de salir adelante y con la ayuda del personal del hospital. Es alguien más que le ganó la batalla del COVID, y eso puso muy contento al personal del hospital.
Otra buena noticia es que en el hospital hasta este momento tenemos 27 personas ya tratadas con plasma convaleciente y el éxito hasta este momento en esta muestra, que sigue siendo pequeña, es alrededor de un 65%, 70% de éxito. Todavía es pequeña la muestra, todavía falta más que revisar en estos pacientes, pero pues es una buena noticia, es un dato muy prometedor para el tratamiento de estos pacientes. Hasta este momento, las defunciones en el Estado siguen siendo predominantemente en el Seguro Social, son 125 en total, 83 de ellas han sido en el Seguro Social, lo he dicho otras veces, porque el Seguro Social atiende al 70% de la población en el Estado, entonces esto ya sabíamos que la proporción iba a ser de esta manera. También, al igual que el número de casos, están localizados en los municipios que tienen mayor número de casos porque tienen mayor densidad poblacional, como son los municipios del área metropolitana, Monterrey, Guadalupe y Apodaca principalmente. Estoy a sus órdenes.